Los historiadores han resuelto grandes misterios de tiempos remotos, como el de los jeroglíficos egipcios o el de los orígenes de la humanidad, pero hay otros muchos para los que no hay respuestas. Vamos a echar un vistazo a algunos de los más desconcertantes. Para descifrar la historia hay que jugar en parte a ser detectives. Muchos grandes historiadores, arqueólogos y antropólogos han hecho grandes descubrimientos, precisamente por sus grandes dotes de deducción, dignas del mismísimo Sherlock Holmes. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si te agrada este tipo de contenido, sé parte de nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal. Es gratis. Gracias al estudio, la investigación y la colaboración entre distintas ciencias se han resuelto grandes enigmas de la historia, como la traducción de los jeroglíficos, pero otros siguen siendo un completo misterio. No nos referimos a leyendas como la Atlántida, o a supuestos registros como los ovnis o las casas encantadas. Hablamos de hechos históricos certificados que no tienen explicación. Por ejemplo, ¿qué es el manuscrito Voynich? ¿Qué ha pasado con el vuelo 370 que desapareció en 2014 sin dejar rastro, con 239 pasajeros a bordo? ¿Qué ocurrió en el evento de Tunguska? Son hechos reales y confirmados, pero no sabemos cómo se originaron o qué ha ocurrido. Vamos a ver qué es lo que conocemos de algunos de los más famosos misterios de la historia. En primera instancia, las colinas en Perú llevan siglos sosteniendo una conversación que con el tiempo ha quedado en el aire. Sigue ahí, dispuesta a la vista de las personas, pero nadie las entiende del todo. Las líneas de Nazca, como se las han llamado, son enormes figuras dibujadas en la tierra, pero solo pueden distinguirse en su totalidad desde las alturas. Se encuentran en las pampas de Huama, en el desierto de Nazca. El nombre de este lugar, de hecho, recibe el nombre de la cultura que lo habitó alrededor del año 600, hace unos 1400 años, hasta la fecha. Se han encontrado más de 150 figuras de animales y personas, o jeroglíficos en su nombre teórico, algunas de hasta 275 metros de largo, y cientos de líneas rectas y trazados geométricos que circulan por las laderas recorriéndolas. Estas líneas alcanzan un grosor de entre 40 centímetros y algo más de 2 metros. Son tan grandes como su legado incierto. No obstante, lo más sorprendente de estas figuras es que pese a su enorme tamaño, están trazadas con gran perfección geométrica. Los investigadores han podido descubrir la forma en que fueron creadas, o al menos un proceso similar al que siguieron aquellas personas. Las pampas de Nazca están llenas de guijarros rojizos por la oxidación. Al quitarlos queda una tierra amarillenta de un color diferente a lo habitual. Los Nazca solo tuvieron que quitar los guijarros para trazar las líneas. Al tratarse de uno de los lugares más secos del mundo, en donde prácticamente no llueve, se han conservado durante cientos de años. Los vientos a ras del suelo han evitado que la arena las oculte. Pero, ¿qué querrían decir con este jeroglífico gigante? En segunda instancia, los dodecaedros romanos son figuras de bronce o piedra con 12 caras pentagonales, cada una de ellas con un agujero de diferente tamaño. Tienen un tamaño de entre 4 y 11 centímetros. Provienen de la época del Imperio Romano, entre los siglos II y III, pero nadie sabe para qué se usaban. No existe ninguna referencia en los escritos romanos encontrados. Se han hallado más de un centenar de estos dodecaedros en lugares tan dispares como España, Italia o Hungría, aunque la mayoría se fabricaron en Germania, Alemania y la Galia, Francia. Esto indica que eran de uso común en todo el Imperio Romano. El evento Tunguska. El 30 de junio de 1908 ocurrió un acontecimiento único en la historia, al menos entre los que hay registrados. Una onda de choque de entre 10 y 15 megatones de TNT, equivalente a 1000 veces la potencia de la bomba atómica de Hiroshima, derribó por completo 80 millones de árboles en un área de 2.150 kilómetros cuadrados.
cerca del río Podkamenaya, en Tunguska, en Siberia, Rusia. Las noticias de la época hablaban del impacto de un gran meteorito, pero el estudio posterior no encontró ningún cráter de impacto. Nunca se ha encontrado. Por suerte, la zona estaba prácticamente deshabitada, y solo se registraron 3 muertos. Si esta extraordinaria explosión hubiese ocurrido sobre Nueva York, habría destruido la ciudad por completo, ocasionando millones de muertos. La explicación más extendida es que un gran meteorito de un tamaño de entre 50 y 200 metros estalló a una altura de unos 5 o 10 kilómetros antes de impactar contra el suelo. Esta explosión fue la que provocó la onda de choque. Los científicos afirman que el fenómeno de este tipo son muy raros y solo ocurren una vez cada 1000 años. En tercera instancia, en la meseta de Siem Kowan, en Laos, se encuentra el páramo de las tinajas. Allí reposan miles de enormes vasijas de piedra de una antigüedad de entre 1500 y 2000 años. Estas tinajas miden de 1 a 3 metros de altura, pesan de 1 a 6 toneladas. Fueron creadas por una cultura desconocida hoy desaparecida y no se conoce su utilidad. La leyenda cuenta que hace miles de años existió una raza de gigantes cuyo rey, Kunsheum, ganó la importante batalla y mandó construir miles de tinajas de piedra para llenarlas de lao lao, un licor de arroz típico de Laos, para celebrarlo con sus súbditos. En cuarto lugar, el manuscrito Voynich, llamado así en honor de su descubridor, Wilfrid Voynich. Fue hallado en 1912 y actualmente se puede consultar en su totalidad en la web de la Universidad de Yale. Está escrito en una lengua desconocida que nadie ha podido descifrar. Se trata de un libro de 240 páginas de hace 600 años, con apariencia de herbario, que contiene dibujos de 113 plantas sin identificar, otros que parecen signos zodiacales, y otras 100 especies de plantas medicinales identificadas. En quinto lugar, la tumba de Cleopatra. El antiguo Egipto no deja de fascinar a historiadores, arqueólogos y todo tipo de científicos que encuentran novedad de nuestro pasado lejano. Estos expertos suelen afirmar que Cleopatra VII y su amante, Marco Antonio, fueron enterrados juntos en una tumba después de su muerte en el 30 a.C., como recuerda en Life Science Owen Jarus. El escritor Plutarco, 45-120 después de Cristo, escribió que la tumba estaba ubicada cerca de un templo de la diosa Isis y era un monumento elevado y hermoso, que contenía tesoros hechos de oro, plata, esmeraldas, perlas, ébano y marfil a punta. Aquellos datos no han servido mucho para encontrarla. Miles de años después, la leyenda continuaba pegada a la figura de la última gobernante de la dinastía tolemaica de Egipto. De hecho, en la actualidad los arqueólogos consideran que tal vez no esté lo suficientemente conservada como para poder identificarla. Sea o no así, siguen intentándolo. En sexto lugar, el ataque sónico a la Embajada de Estados Unidos. En septiembre del 2017, Estados Unidos evacuó a parte del personal y a todas las familias de su embajada en Cuba, debido a evidencias de un extraño ataque sónico. Desde hacía un año, 26 empleados de la embajada americana y 13 de la canadiense habían sufrido mareos, náuseas, dolor de cabeza y confusión mental debido a un sonido persistente de origen desconocido en sus casas o la habitación de su hotel. Inmediatamente, los medios especularon con la posibilidad de que los agentes cubanos estuviesen usando algún tipo de arma sónica desconocida. En séptimo lugar, ¿un barco romano en Brasil? En 1982, el arqueólogo Robert Marx, un conocido cazatesoros, anunció que había encontrado los restos de unas 200 alfombras romanas a 30 metros de profundidad en la bahía de Guanabara, cerca de Río de Janeiro, en Brasil.
Según Robert Marsh, arqueólogos independientes como el Dr. Harold Enderton del MIT certifican que las alfombras son auténticas, datadas en el siglo II. Marsh está convencido de que pertenecen a un barco romano que se perdió navegando y terminó en las costas de Brasil. De ser cierto, sería un acontecimiento extraordinario, porque significaría que los romanos llegaron a América, aunque sea por casualidad, 1300 años antes que Colón, y los exploradores portugueses que anexionaron Brasil. En octavo lugar, en el año 2018, dos exploradores llamados Sindir Risbut y Mayot Masate sacaron a la luz una civilización completamente desconocida de la India, con 12.000 años de antigüedad. Esta cultura perdida dejó para la posteridad más de 400 petroglifos, dibujos tallados en piedra, posiblemente los más antiguos de la humanidad. Y aquí viene el enigma. Algunos de estos petroglifos muestran animales africanos que no existían en esta región de la India, como hipopótamos y rinocerontes. ¿Se trata de una tribu que provenía de África? ¿O existían estos animales en la India, pero nunca se han encontrado? En noveno lugar, el vuelo 370 de Malaysia Airlines desapareció sin dejar rastro cuando sobrevolaba el Golfo de Tailandia, y con él 239 personas, 229 pasajeros y 12 tripulantes. Se trataba del Boeing 777-200 de la aerolínea Malaysia Airlines, que puedes ver en la foto superior, capturada 5 meses antes de su desaparición. Aunque los accidentes de aviones son raros, cuando ocurren sus restos siempre terminan siendo localizados, ya sea porque caen en lugares visibles o por otros medios como el radar, satélites, restos en el mar, etc. Del vuelo 370 no se ha encontrado ningún rastro. Por último lugar, los jardines colgantes de Babilonia. Varios escritores antiguos hablaron de inmensos jardines construidos por toda la ciudad. Algunos decían haber quedado tan impresionados por los jardines que los llamaron una maravilla del mundo. Se trataban de jardines colgantes que parecían conectar el cielo con la tierra. Alrededor del 250 a.C., Filón de Bizancio escribió sobre ellos que tenían plantas cultivadas a una altura sobre el nivel del suelo, y las raíces de los árboles están incrustadas en una terraza superior en lugar de en la tierra. Sin embargo, de aquellos grandes muros verdes no se ha encontrado rastro alguno. En 2013, Stephen Daley, investigadora de la Universidad de Oxford, propuso en un libro que los jardines estaban ubicados en la ciudad asiria de Nínive. Durante las últimas 2 décadas, tanto Babilonia como Nínive han sufrido daños por guerras y saqueos, por lo que resulta poco probable que este misterio se llegue a resolver. El deseo de saber qué pasó es realmente irresistible, pero a pesar de los esfuerzos de eruditos, la historia siempre estará plagada de misterios sin poder resolver. Déjanos saber cuál es tu opinión. Si el vídeo te ha gustado, apóyanos con un like y dale click a la campanita para que estés al tanto de todo nuestro contenido exclusivo para ti.